se nos pidió resolver y verificar la ecuación lineal dada en una variable. Resolver una ecuación lineal significa determinar el valor de la variable que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Para resolver la ecuación, nosotros aislar la variable en un lado de la ecuación. La ecuación dada es negativa 4 veces la cantidad 3x menos 2 es igual a 42. El primer paso será borrar los paréntesis en el lado izquierdo de la ecuación distribuyendo 4. Negativo 4 veces 3x es negativo 12x. Y ahora, para el próximo producto, pensaremos en esto como negativo 4 veces negativo 2, que es positivo 8, lo que nos da más 8, y esto es igual a 42. Ahora sí está preguntando ¿por qué me refería al menos 2 como negativo 2? Recuerda restar 2 positivo es equivalente a sumar 2 negativo, lo que significa que la ecuación dada es equivalente a la ecuación negativa 4 veces la cantidad 3x más negativo 2 es igual a 42. Y si distribuimos negativo 4 veces 3x es negativo 12x. Entonces tenemos más negativo 4 veces negativo 2, que es positivo 8 y esto es igual a 42. Observe cómo esta ecuación es exactamente la misma ecuación que tenemos aquí a la izquierda, así que al distribuir, si tenemos resta, tratamos el término como negativo. Y si el producto es negativo, tenemos resta. Si el producto es positivo, tenemos además. El siguiente paso es sumar nuestra resta para aislar el término variable, que en esta ecuación es negativo 12x. Para aislar 12x negativo, nosotros necesita deshacer esta suma restando 8 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, 8 menos 8 es 0. El lado izquierdo se simplifica a 12x negativo. Esto es igual a 42 menos 8, que es igual a 34. El último paso es multiplicar o dividir para aislar la variable. Porque negativo 12x significa negativo 12, multiplicado por x, para deshacer la multiplicación y resolver x, dividimos ambos lados entre 12 negativos. Simplificando, 12 negativo dividido entre 12 negativo es 1. 1 veces x es x tenemos x igual porque un positivo dividido por un negativo es negativo, x es negativo 34/12. Pero sí necesitamos simplificar la fracción. La mayor, el factor común entre 34 y 12 es 2. Para simplificar, dividimos 34 entre 2 y 12 entre 2. Esto nos da x igual a negativo, en el numerador 34 dividido entre 2 es 17, 12. Dividido por 2 es 6. La solución es x igual a 17/6 negativo, lo que significa que sí. Sustituya 17/6 negativo por x en la ecuación original, debe satisfacer la ecuación o hacer que la ecuación sea verdadera. Sigamos adelante y verifiquemos esto. Realizando la sustitución nos da negativo 4 veces la cantidad 3 veces negativo 17/6 menos 2 es igual a 42. Y ahora simplificamos el lado izquierdo de la ecuación siguiendo el orden de operaciones. Determinamos este producto primero. Antes de multiplicar, simplificamos. Hay 1 3 en 3 y 2 3 en 6. Esto nos da 4 veces la cantidad negativa, esto es, ahora solo 17 mitades negativas menos 2 es igual a 42. Ahora restamos dentro de los paréntesis. Tenemos 17 mitades negativas menos 2 sobre 1. El denominador común va a ser 2, dándonos 17 mitades negativas menos 4 mitades, lo que equivale a 21 mitades negativas. Entonces en el lado izquierdo tenemos negativo 4 veces negativo 21 mitades equivalen a 42. Y ahora multiplicamos. Hay un factor común de 2 entre 2 y 4. Hay 1 2 en 2 y 2 en 4. El lado izquierdo está ahora negativo 2 veces negativo 21, que es positivo 42. 42 es igual a 42 es verdadero, verificando que la solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.